Urte berriko lehen kontseiluaren ostean, ondorengo erabaki hauek azaltzera etorri naiz. Alde batetik, administrazio orokorreko, teknikarientzako, gizarte langileentzako eta medikuentzako, enplegu publikoko eskaintzaren oinarriak eta temarioa onartu berri ditugu. Eta bestetik, herritarren parte hartzea sustatzeko diru laguntzak ere onartu ditugu. Administrazio orokorreko teknikarientzako 35 plaza, gizarte langileentzako 25 plaza eta medikuentzako 4 plaza eskainiko ditugu aurten Gipuzkoako Foru Aldundian. Gobernu Kontseiluan onartu ditugu lehiaketa oposaketa bitartez aterako diren plazen hautapen prozesuaren deialdia eta oinarriak. Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko ditugu oinarriak astelehenean, hilaren 14an eta hortik aurrera 20 eguneko epea izango da izena emateko. Hautapen prozesu guztiek 3 ariketa izango dituzte. 3 ere derrigor egin eta gainditu beharrekoak. Ezagutza teorikoen froga, gai praktikoen eta teoriko praktikoen proga eta gaitasunen ebaluazioko proba. Azkenengo proba honekin nahi duguna da ikusi zenolako gaitasunak dituzten talde lanetan aritzeko, komunikazioa ere neurtu nahi dugu, zenolako aukerak dituen pertsona horiek, gaitasun horiek, aldaketarako egokitzea eta profesionaltasuna ere neurtu nahi ditugu. Proba berriak izango dira gainera. Era berean, aurreneko aldiz, merituen atalean, eskatutakoaz gain, bestelako titulu ofizialak ere balioetsiko ditugu. Frantsesa eta ingelesa ezagutzea ere balioetsiko da. Administrazio publikoetan duten eskarmentua aintzat hartuko zaie, baita aurkezten diren pertsona guztiei. Belaunaldi berriak erakarri eta aldundian lanean ari direnen ezagutza mantendu egin nahi dugu. 2 ardatz horien arteko oreka bermatu nahi izan ditugu oinarri hauetan. Eta atal honekin bukatzeko 2 kontu ere aipatu nahiko nituzke. Guztira, enplegu publikoko 328 plaza aterako ditugu lehiaketa oposaketara Foru Aldundiak legealdi honetan. Datozen 3 urteetan zehar dituko dira azterketa guztiak. Erakundeak bere historian egindako lan publikoko eskaintzarik handiena da. Eta mugarria ezartzen du nola ez etxe honetan modernizatzen ari garen momentu honetan. Bestalde ere, adierazi, ostiral honetan egingo direla Fikoban iruzur fiskalari aurre egiteko teknikariaren azterketak, lehen azterketak. 35 lanpostu guztira. Aurreko urtetan onartutako plazen bidez, 618 lagunek eman dute izena, eta esan bezala, ostiral honetan izango dira lehen probak. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria y las bases del proceso selectivo para el acceso mediante concurso oposición a 35 plazas de técnicos y técnicas de Administración General, 25 plazas de trabajadores y trabajadoras sociales y 4 plazas para personal médico para la Diputación Foral de Guipúzcoa. Toda la información correspondiente se va a publicar en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el próximo lunes, día 14, y las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación y hasta un plazo máximo de 20 días hábiles. Todos los procesos selectivos van a constar de 3 ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. Prueba de conocimientos teóricos, prueba de supuestos prácticos y teórico-prácticos y una prueba de evaluación de competencias. Esta última más con carácter novedoso o por lo menos innovador también desde nuestro punto de vista. Se quiere también analizar las competencias ligadas a las capacidades que tiene una persona para trabajar en equipo, la oratoria, la profesionalidad, son también por tanto competencias necesarias en ese nuevo perfil que estamos buscando en esta nueva diputación que estamos diseñando. Por tanto, insisto, méritos que se van a tener cuestiones que se van a tener en cuenta. Y desde el punto de vista de los méritos, también se va a valorar la posesión de titulaciones académicas de carácter oficial,
distintas de la exigida como requisito de participación. Se tendrá también en cuenta el conocimiento del inglés y del francés. Se va a valorar la experiencia en las administraciones públicas, especialmente es un guiño a los que han estado durante muchísimos años de manera interina en las diferentes administraciones. Creo que de verdad estamos dentro del proceso de relevo generacional que estamos acometiendo en la Diputación, pues ante un momento que yo lo catalogaría de histórico, porque en este momento yo creo que nos estamos enfrentando no solamente a el diseño de las nuevas pruebas de selección de personal, queremos atraer a más nuevas generaciones, pero también al mismo tiempo queremos mantener el conocimiento de los y de las que están trabajando hoy en día también en las diferentes administraciones y, como no, en la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Y para finalizar con este apartado, sí me gustaría también subrayar dos aspectos. En total, la Diputación va a sacar a concurso oposición 338 plazas de empleo, cuyos exámenes se van a ir convocando de manera gradual durante los próximos 3 años. Se trata de la mayor oferta pública de empleo de la institución, de la Diputación, en toda su historia, marcando, por tanto, un hito en todo este proceso de modernización que estamos llevando a cabo. Y por otra parte también, además de seguir aprobando las bases de las convocatorias de las diferentes OPEs, también ya empezamos a llevar a cabo los primeros exámenes. Por tanto, este viernes va a tener lugar en Ficoba los exámenes de la OPE del personal técnico para hacer frente al fraude fiscal, provista con 35 plazas que fueron aprobadas el año pasado y al que se van a presentar más de 368 personas. 638 personas que han dado su nombre. Veremos, alguno quizá no se presente, pero en principio han dado su nombre 638 personas y los exámenes para incorporarse a la Diputación tendrán lugar ya en Ficoba este viernes. Bestaldetik, Gipuzkoan herritarren partaidetza sustatzeko 2019ko diru-laguntzak ere onartu ditugu. Lurraldeko udalei eta elkartei dago zuzenduta. Udalerrei bideratutakoa 350.000 eurorekin dago hornituta. Eta alor horretan, udalekin lankidetza bultzatzearen aldeko apustuari erantzuten diogu. Deialdi horren helburua da udal esparruan garatzen diren prozesu parte-hartzaileak sustatzea. Eta horrela, bultzada bat ematea herritarrek berdintasunean arlo publikoa kudeatzeko eta hari buruzko erabakiak hartzeko eskubideari eta aldi berean udalek partaidetza hori sustatzeko duten gaitasuna indartzea. Ardatz nagusietako bat da laguntza ematea nola ez udalerri txiki eta ertainei, prozesu mota horiek garatzeko beharrezko diren giza baliabide eta baliabide ekonomiko gutxi dutelako. Eta bestetik, udalei ematen digu diru-laguntza horiek guztiak abian jartzeko hainbat prozesu, baina bestetik ere, Gipuzkoako irabazi asmorik gabeko elkartei zuzendutako deialdiari dagokionez, 150.000 euro bideratuko ditugu 2019 urtean. Lurralde osoan 6.700 herritar elkarte daude, dagoeneko erregistratuta, eta garrantzi handiko lana egiten dute egunero gure lurraldea, hainbat esparrutan, herritarrengandik hurbil daudelako. Bai kirolean, hezkuntzan, gizarte ekintzan, elkartasuna, osasuna eta kulturan batik bat. Eta elkarte horiek, behin baino gehiagotan aipatzen dugun bezala, Gipuzkoaren bihotza dira. Eta gure herri eta hiriei bizitza ematen die. Ematen diete gainera jardunak, ekitaldiak, ekintzak burutzen eta antolatzen. Eta horiei ere nola ez, horiei zuzenduta ere nola ez diru-laguntza hauek. Decía que, asimismo, el Consejo ha dado el visto bueno a las convocatorias de subvenciones para fomentar la participación ciudadana en Guipúzcoa durante el 2019, destinadas fundamentalmente a los ayuntamientos y a las asociaciones del territorio. La primera de ellas está dotada con 350.000 euros y dirigida a los municipios, y de esta manera queremos responder a la apuesta por potenciar la colaboración con los ayuntamientos en este ámbito
que entendemos sigue siendo estratégico en el territorio de Guipúzcoa, ahora que estamos apostando por un nuevo estilo de gobernanza. Y la convocatoria tiene como objeto, por tanto, impulsar los procesos participativos que se desarrollan en el ámbito municipal, fomentando el derecho que tiene la ciudadanía a participar en condiciones de igualdad en la gestión de lo público y reforzando además así la capacidad de los ayuntamientos para impulsar dicha participación. Una de las premisas es ofrecer apoyo también a los municipios más pequeños o a los municipios medianos del territorio, que son los que cuentan con menos recursos humanos y económicos para llevar a cabo este tipo de procesos participativos. Y en cuanto a la convocatoria dirigida a las entidades sin ánimo de lucro, va a contar este año con un presupuesto de 150.000 euros. No olvidemos que en Guipúzcoa existen más de 6.700 entidades ciudadanas registradas que por su cercanía con la ciudadanía hacen un trabajo enorme y muy importante en diferentes ámbitos como puede ser el deporte, la cultura, la educación, la acción social, la solidaridad o la salud. Son estas entidades el principal capital social que tiene el territorio de Guipúzcoa. Son entidades que todas ellas forman el verdadero corazón de Guipúzcoa. Organizan actividades y eventos que dan de verdad vida a nuestros pueblos y ciudades. Estas son las dos principales decisiones que hemos adoptado hoy, pero sí quería aprovechar la convocatoria del Consejo de Gobierno para lanzar también un mensaje a la sociedad guipuzcoana. Bukatzeko beste behin ere, 3 ustezko eraso sexista dituratu behar ditugu gaurkoan. Solaluzen, Donostian eta Lazkaon gertatutakoak. Gipuzkoako Foru Aldunditik gure gaitzazpenik irmoena adierazi nahi dugu eraso hauen aurrean eta nola ez gure elkartasuna adierazi emakume hoiei. Agerian gelditzen da, berriro ere, emakumeen aurkako indarkeria gizarte gaitz larria dela gurean ere. Eta erakundeok, eragileek eta herritarrok aurre egin behar diogula nola ez elkarlanean bat eginda gure indar guztiekin. Mezu hau inoiz baino ozenago eta garbiago azaldu behar dugu. Izan ere, azken aldian, estatu mailako hainbat indar politiko, genero indarkeria zalantzan jartzen eta horri garrantzia kentzen ari bai dira. Eta hori, zeharkatu ezin daiteken marra gorria da, behintzat guk oso garbi dugun kontua da. Horrela ikusten dugu behintzat Gipuzkoako Foru Aldundian. Gaur egun, gure lurraldean, 2.400 emakumek baino gehiagok jasotzen dute ertzaintzaren babesa egunero. Segimentu momentu konkretuetan, urruntze aginduak direla eta, esan bezala, 2.400 emakumeek ertzaintzaren laguntza behar dute, babesa behar dute Gipuzkoako lurraldean. 2018ko azaroan esaterako 1.174 urruntze agindu zeuden indarrean Gipuzkoan. Eta aurreko urtean ere, Foru Aldundiak 153 emakumeri eman zien arreta bere harrera zentroetan. Urgentziaz zein egonaldi luzeagoen bidez. 653 biktimari eskaini genien aurreko urtean arreta psikologikoa. Garbi dago, ez dira nola nahiko zenbatekoak. Norbaitek, normaltzat ematen baldin badu egoera hori, bitako bat. Edo esikusiarena egiten ari da, edo guztiz onartezinak diren asmo txarrak dauzka. Guk datu hauek, zenbateko hauek, kontuan ditugu eguneroko gure lanean. Aurre egin behar diogu. Ez gara nekatuko esateaz emakumeen aurkako indarkeria arazo estrukturala dela, baita gurean ere. Eta estrukturala den desberdintasun egoera baten aurpegirik mingarrina eta larriena gainera. Beharrezkoak diren baliabide guztiak jartzen jarraituko dugu indarkeria matxistaren biktimak babestu
eta arreta emateko. Eta realitate honen aurka borrokan jarrituko dugu prebentzioan eta sensibilizazioan sakonduz urte berri honetan. Eta nola ez, erantzun eta arreta protokoloak ere etengabe hobetuz. Gipuzkoako Foru Aldunditik gure lurraldean gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasuna lortzeko apustua berresten dugu gaurko honetan ere eta gure lehen gobernu kontseiluan hori ere hartu dugu erabaki bezala. Aurrera pasuak ematen jarraitzen dugu, gizarte justuagoa eta aurreratuagoa eraikitzeko bizitzaren esparru guztietan. Hori badakizute gure lelo helburu nagusia dela. Por tanto, porque también hemos hecho un análisis de la situación en el territorio de Guipúzcoa en estos primeros días del nuevo año, y una vez más tenemos que lamentar las 3 presuntas agresiones sexistas que ha habido en Soraluce, en Donostia y Lazkao. Y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde luego, queremos mostrar en primer lugar nuestra más rotunda condena a estos ataques y, desde luego, mostrar nuestra solidaridad con las víctimas. Se vuelve a evidenciar que la violencia contra las mujeres es una lacra social, también en Guipúzcoa, y que debemos seguir enfrentando desde todos los estamentos, instituciones y sociedad de una manera conjunta con todas nuestras fuerzas para combatir la violencia machista en nuestro territorio. Y este mensaje lo debemos de trasladar con más claridad que nunca, en un contexto en el que desde distintas fuerzas políticas del Estado español se está poniendo en cuestión la violencia de género o restándole importancia. Esto, para la Diputación Foral de Guipúzcoa, para los guipuzcoanos en general, es una línea roja que no vamos a permitir que se traspase. Y hemos hecho un ejercicio de recopilación de datos de verdaderamente la política que estamos llevando a cabo, de poner ojos y cara a una realidad que está sucediendo todavía hoy en Guipúzcoa y que nos tiene que llevar, desde luego, a la reflexión y, como no, a la acción. Más de 2.400 mujeres reciben hoy en día protección de la Ertzaintza en el territorio, acompañándoles en momentos concretos, vigilando cuando se producen órdenes de alejamiento. 2.400 mujeres todavía hoy en Guipúzcoa reciben protección de la Ertzaintza. A fecha de noviembre del 2018 estaban en vigor 1.164 órdenes de alejamiento en Guipúzcoa. La Diputación acogió el año pasado a 143 mujeres en sus centros de atención, tanto de urgencia como de estancias más prolongadas, y prestó atención psicológica a 653 víctimas. Esta es la realidad que todavía hoy en Guipúzcoa viven muchas mujeres. Y ante esto observamos que hay quien quiere darle una connotación de normalidad o pretende dar por normal esta situación. Se niega tozudamente a ver esta realidad. Y o lo hace con intenciones que en ningún momento, desde luego desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, vamos a permitir. Y no nos vamos a cansar de repetir que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y la manifestación más hiriente y lacerante de una situación de desigualdad también estructural en nuestro territorio. Y vamos a seguir poniendo desde la Diputación Foral de Guipúzcoa todos los recursos que sean necesarios para atender a las víctimas de la violencia machista y luchando contra la misma a través de la prevención, la sensibilización y la mejora constante de los protocolos de respuesta y de atención que ya tenemos dispuestos o por lo menos en marcha desde el Departamento de Políticas Sociales. Y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa también nos reafirmamos en la apuesta por lograr una verdadera igualdad, una igualdad real entre hombres y mujeres en nuestro territorio en este nuevo año que comenzamos. Y vamos a seguir dando pasos adelante para construir en Guipúzcoa una sociedad más justa, más igualitaria y más avanzada en todos los ámbitos de la vida. Pero sí queríamos hoy poner el rostro con datos también de la realidad que vivimos en el territorio de Guipúzcoa. Hemendik aurrera, zuen galderei erantzuteko presto. Duzu Gipuzkoak bereziki, bildur zarete Voxek hemen bide bat egiteko aukerarik izan otelezak netorkizunean, zeharka aipatu duzulako Vox alderdia. Eskerrik asko. Vox eta beste alderdiak.
Hemen izpide da, egun hauetan, violentziai matxistaren inguruko jarrerak, politikak, protokoloak zeintzuk izan behar diren. Eta gure ustetan zalantzan jartzea orain arte egindakoa oso larria da. Guk ulertzen dugu oraindik badugula zer egitekoa, hemendik aurrera, erakundeen aldetik, eraginen aldetik, denon aldetik, baino ulertzen dugu momentu honetan ezin dugula zalantzan jarri, oraindik ere gure gizartean emakumeek pairatzen duten sufrimendu hori guztia. Eta hori zalantzan jartzen duenak, Vox, Alderdi Popularra edo dalakoak, oso mesede gutxi egiten dio borroka honetan. Eta guk aldiz, Gipuzkoako Foru Aldunditik, bai gure aurrekontuetan, gero eta baliabide gehiago jartzen ari garelako azkenengo urtetan, baliabide gehiago jarri, sensibilizazioko planak abian jarri, eta elkartekin, hezkuntza sistemarekin, udalekin, protokoloak eta ekintza bereziak ari gara abian jartzen, guzti honekin bukatzeko. Baina egia da, batzutan ere, ez garela, momentu batzuk ez ditugula hartzen, benetako zenbatekoak zeintzuk diren aztertzeko. Eta errepaso egin dugunean ere, bat asko baldin bada, ikusi oraindik ere, milaka ditugula Gipuzkoan eta hori ere aurre egin behar diogula. Sí, decía que se trata de un debate que está en la calle, de cómo se entiende la violencia machista, de las políticas y de los protocolos que existen hoy en día por parte de las diferentes administraciones, del trabajo que estamos haciendo, pero observamos también que hay quien está frivolizando con estos datos. Y en Guipúzcoa todavía tenemos datos, tenemos una realidad que urge también, no solamente a las instituciones, sino que a todas las sociedades, a que sigamos adoptando nuevas medidas para erradicar de nuestra sociedad la violencia machista. Todavía vivimos una situación de violencia machista en nuestra sociedad, en Guipúzcoa, también grave. Y eso es lo que queremos también manifestar con estos datos. No solamente desde las instituciones podremos erradicar, también está el trabajo que hay que desempeñar en el ámbito laboral, en el mundo educativo, en el mundo social y cultural. Son muchos los ámbitos en los que todavía hoy se viven situaciones de desigualdad. Y, desde luego, hay muchas mujeres que sufren de manera constante, bien en fiestas, bien en la calle, bien en algunos ámbitos, una violencia machista que hay que erradicar de nuestra sociedad. Que alguien, desde el debate político, véase Vox o el Partido Popular, o diferentes personajes que hablen en los medios de comunicación, que estén poniendo en cuestión que exista la violencia machista, nos parece de una gravedad inasumible en el territorio de Guipúzcoa. Y vamos a combatir también contra esa ideología que alguno pretende trasladar también al territorio de Guipúzcoa. Lo vamos a combatir. Porque hay muchas mujeres en el territorio de Guipúzcoa, y ahí están los datos, que sufren a diario la violencia machista. Esto es nada para precisar. De esas 338 plazas, las primeras convocadas fueron las de bomberos. Sí. O sea, se mete dentro de esas 38, se mete la... No. Esas 38 son a partir de ahora. O sea, ¿y no, las 338 incluyen las 64? Sí, eso es. ¿Y las de Ficova? No. O sea, ¿qué serían? Las 338 son, incluido el TAG, trabajadoras sociales y los médicos. Y a partir de ahora los exámenes que vamos a tener también, por ejemplo, en ingenieros, en economistas, esos ya iremos anunciando a partir de ahora. Con lo cual serían las 338 más 25 de bomberos más las de Ficova. Ah, bueno, vale, bien. Si me quieres contar eso, perfecto. Vale, sí. Sí, pero en 2019, ¿cuántas van a ser? Estas. Estas, ¿no? Vale. 338. No. No. Son en 3 años. A ver, 338 son en 3 años. ¿Vale? Nosotros ya hemos aprobado esa OPE, ¿vale? Pero luego, a partir de ahora, por
Por ejemplo, economistas, que vamos a hacer exámenes de economistas. ¿Cuándo van a ser? Pues todavía no lo puedo decir. Lo que sí le puedo decir a una persona que se quiera presentar a una plaza de economista es que en los próximos 3 años se va a producir el examen. ¿Por qué lo hacemos así? Para que se vaya preparando. Pero ¿qué exámenes seguro va a haber y además con fecha? Estas, las que hemos anunciado hoy. Y además digo más, va a ser seguramente a mediados de junio el examen. ¿Vale? En las bases que se van a publicar el día 14, además del temario, además de las bases, ahí sí decimos que antes del 20 de mayo no se va a producir el examen. Yo sí puedo adelantar que será a mediados de junio. O sea, que son 64 en 2019. Sí, sí. Si el nuevo equipo de repente me viene y en septiembre, no puede. No puede porque está pensando, sí, eso es, no da tiempo. Porque tienes que dar, desde que apruebas las bases, tienes que dar por lo menos 6 meses. Entonces, no da. En el 19 sí podemos decir ya que van a ser esos. En el 19 sí puede pasar que aprobemos las bases de otras plazas. Que si estoy yo lo hacemos. ¿Eh? Sería esta rueda de prensa otra vez, ¿no? Eso es. Con las nuevas... Eso es. Eso es. Ahí sacamos una lista entera, si os acordáis cuando aprobamos la OPE, ahí pusimos todas las plazas, catalogamos todas las plazas. ¿Recordáis? Ingenieros, Claro, ¿por qué hicimos aquello? Pues para que la gente cuando vio eso, bueno, pues saber que en Diputación por lo menos en 3 años va a sacar esas plazas. El que se quiera poner a estudiar, que se ponga a estudiar. Lo hicimos más que nada por eso. Por anunciarlo. Eso es. Eso es. Y si tú ahí no ves el tuyo, pues nada, descartas. Dicho esto, también en esa lista no aparecían claro, todo eso se hizo con las tasas de reposición hasta el 2018, ¿vale? O sea, fue un acumulado de tasas de reposición más plazas que teníamos libres, ¿vale? Por tanto, y con las jubilaciones. Por tanto, con los huecos hicimos esa previsión, ¿correcto? Y sacamos esas 338. Bien. También hemos anunciado que en el 2019 aprobaremos una OPE de bomberos. Hemos puesto en marcha una bolsa de trabajo y también hemos anunciado ya que en el 19 aprobaremos una OPE, con la tasa de reposición del 19, aprobaremos una OPE de bomberos. O sea, que a esa lista, si queréis, sumarle bomberos. No, todavía la de bomberos no, porque no está definida, entre otras cosas, porque la tasa de reposición viene definida en los presupuestos del Estado y, por tanto, como todavía no sabemos si se va a aprobar o no se va a aprobar, si se va a prorrogar o no, pues dependerá de eso. Pero lo anunciaremos, pues, bueno, yo me imagino que las del Estado ya están prorrogados los presupuestos, una vez que se dilucide si va a haber presupuestos o no. Porque puede pasar que el Estado, en los presupuestos generales, cambie la visión, cambie el cálculo de la tasa de reposición. Tiene más margen para que tú puedas aprobar más OPE o no. Sí, de cara a las próximas elecciones municipales, ¿se sabe cuándo se Y forales. las juntas, las forales y las municipales? ¿Se sabe un poco el calendario? Bueno, sabemos que las Juntas Generales de Guipúzcoa se disuelven el 2 de abril. Por tanto, a partir del 2 de abril, disueltas las Juntas Generales, digamos, entramos en un periodo electoral y ahí quien manda es la Junta Electoral. Y hasta entonces, a tope. Eskerrik asko.